seguir este acto después de Dan, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Hoy les quiero hablar un poco de cómo usar inteligencia artificial desde dos puntos de vista. Pero lo primero que quiero que piensen es que si ustedes han usado ese 50% que veíamos ahora que ha usado más de 5 horas ChatGPT, o los que, como decía Dani, encuentran que ChatGPT o una inteligencia artificial no les da la respuesta correcta, piensen así. Esto que están viendo ahora es la peor inteligencia artificial que van a usar en su vida. De aquí en adelante solo va a mejorar. Y esa pésima inteligencia artificial que en una entrevista Sam Altman, el creador de OpenAI, describió como lento y que se equivoca mucho, ya nos tiene descrestados. Así que cuando piensen en las posibilidades para el futuro, tengan esto en mente. Este es el peor sistema de inteligencia artificial de este tipo que voy a usar el resto de mi vida. Y los quiero invitar a pensar de dos maneras, como profesores. La primera, cómo la inteligencia artificial nos ayuda a aumentar nuestra propia inteligencia. Cómo podemos colaborar con la inteligencia artificial en un proceso individual. Y la segunda, un poco más difícil y menos explorada, cómo puede la inteligencia artificial ayudarnos a trabajar en equipo, a colaborar, a aprender con otros. Cuando pensamos en pedagogías modernas, no pensamos en un tipo como yo parado hablándoles. Pensamos en trabajo por proyectos, pensamos en trabajo por indagación, y eso tiene un poco de las dos. Entonces, quiero, con un sombrero de profesor y pensando en esas tres ideas, darles tres momentos, de cierta manera, en que uno puede utilizar inteligencia artificial como maestro. La primera, antes de la clase, y ahí vimos algunas de las cosas de las que nos habló Daniel. Antes de la clase podemos planear, podemos generar contenido, podemos encontrar contenido interesante con inteligencia artificial, y ahí podemos hacer, les puedo dar un par de ejemplos de cosas que he hecho yo en mi clase. Por ejemplo, para no repetir los que ya les dio Daniel, un reto para los profesores a veces es pensar cómo ejemplificar un concepto complejo en un contexto real para los estudiantes. Un profesor de secundaria que enseña matemáticas debe recibir por lo menos una vez al año la pregunta de, oiga, ¿la factorización para qué me sirve? ¿Eso qué? O estas identidades trigonométricas que me está haciendo memorizar, ¿para qué sirven? Y en mi experiencia no es fácil responder esa pregunta, pero ChatGPT, Claude, Gemini me han dado muy buenas respuestas en ese sentido. Y simplemente es hacerle esa pregunta. Oiga, el concepto de función lineal, deme ejemplos de uso en el contexto real que un estudiante de 15 años pueda entender. Y ahí estoy generando contenido para mi clase. ¿Sí? Puedo preparar evaluaciones, puedo preparar clases también, y eso todo lo hago antes. Pero también durante la clase creo que tenemos unos retos muy interesantes. Por una parte, creo que la inteligencia artificial ya nos puede empezar a ayudar con algunas tareas administrativas y nos pone un nuevo reto, y es que no solamente tenemos que enseñar con inteligencia artificial, sino que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a usar inteligencia artificial. Entonces tenemos que enseñar acerca de la inteligencia artificial y volverla un tema de la clase. Y también podemos usar la inteligencia artificial para apoyar la colaboración y para apoyar la diferenciación. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo de lo que hicieron mis estudiantes ayer. Yo ayer estaba aquí en Madrid y mis estudiantes estaban allá en Bogotá. Les dejé una tarea. Ellos están haciendo un proyecto. Mi clase es una electiva sobre religiones del mundo para estudiantes de últimos años de secundaria. Y están haciendo unos podcasts sobre distintas religiones. Un grupo está trabajando sobre budismo, sobre daoísmo, otro sobre confucianismo. Y ayer estaban terminando de escribir sus guiones para el podcast. Y justamente les pedí que hicieran esa actividad que le propuse a Daniel. Les dije, escriban un prompt para ChatGPT o Gemini o Claude, donde busquen dos cosas. Tienen que ser dos prompts en realidad. El primero, pedirle que le revise su guión y les dé comentarios del contenido, les dé comentarios de las ideas que están expresando ahí. Y para eso tienen que crear un prompt donde, por ejemplo, le den una personalidad al LLM, a la inteligencia artificial. Y esa es una estrategia de ingeniería de prompts que funciona muy bien. Decirle a ChatGPT,
eres un experto en budismo, me vas a ayudar a revisar el texto que escribí. Segunda tarea, revisen su texto, pero con la idea de pensar qué tan enganchador es para la audiencia, no el contenido. Y ahí cambia el prompt. Ahí tengo que decirle a ChatGPT, eres un experto en comunicación que escribe podcasts muy enganchadores para X público, en el caso de ellos, adolescentes. Ayúdame a revisar este texto. Esas son actividades que puedo hacer durante la clase. Y están trabajando en grupo. Entonces, ahí lo que le pido a mis estudiantes además es haga eso con su compañero, discútalo con su compañero. Y al final de la actividad, entrégueme la transcripción, copie y pegue todo lo que usted conversó con ChatGPT y entréguemelo y yo le echo una mirada. Pero además, reflexione un poquito sobre eso, cómo le ayuda a usted. Y escríbame un textico. ¿Esto cómo me ayudó? ¿Yo cómo puedo usar esto en una siguiente clase? ¿Esto qué me enseñó y cómo puedo aprender más usando inteligencia artificial de esa manera? Y la tercera son las cosas que hacemos después de la clase, cuando evaluamos, cuando aprendemos nosotros como docentes o cuando tenemos a alguien que nos apoya, por ejemplo, en una sesión de coaching. Ahí también les quiero contar algo que yo estoy haciendo en mi clase y ha resultado muy interesante. Grabo mi clase con mi teléfono, me lo meto al bolsillo, aquí, pongo el grabador y grabo toda la clase. Luego, con Whisper, que es otro modelo de OpenAI, le pido que me lo transcriba y se lo doy a ChatGPT con un prompt que le dice, en esta clase yo pretendía lograr tal cosa con esta metodología, deme feedback. Usted revise lo que yo dije y me da muy buen feedback, ChatGPT. Me da feedback a veces más crítico que cuando mis colegas visitan mi clase. Que mis colegas les da pena ser tan críticos, a ChatGPT no. Y a mí no me duele que ChatGPT sea crítico conmigo. Si mi compañero me dice, oye, en tu clase hiciste esto mal, hay una reacción emocional. Si ChatGPT me dice, oye, en tu clase tú hablaste mucho y no dejaste que los estudiantes hablaran tanto, no hay una reacción emocional, es un robot ahí el que me está hablando. Y eso no me genera ningún rechazo. Ahí podemos usarlo para aprendizaje profesional, para desarrollarnos nosotros como profesores. Y ese es un uso que ya podemos empezar a hacer. Ya hay herramientas para hacer eso y ya lo podemos hacer fácilmente. Podemos evaluar a los estudiantes y por lo menos recibir ayuda en esa evaluación. Y de nuevo con ese segundo uso en la colaboración. Mis estudiantes escriben mucho y a mí no me da la memoria para recordar qué dijo cada uno y ayudarles a hacer conexiones. Yo sé que Juanita está hablando de daoísmo y que Jesús está hablando de confucianismo, pero no recuerdo cuál fue la idea principal de este y de este. Pero sí le puedo pedir a ChatGPT que me ayude a revisar y resumir esos ensayos, a encontrar hilos conductores comunes, a encontrar temas comunes y a conectar a los estudiantes unos con otros. Y ahí puedo decirle, Juanita, tú en tu ensayo te estabas preguntando por el valor de lo ritual en la cultura china. Mira el ensayo de Jesús, que está hablando de la importancia del concepto del Li en el confucianismo, que es el ritual. Y conversen y aprendan juntos. Ahí me está ayudando a ayudarle a mis estudiantes a colaborar. Y es una herramienta de docencia, pero también de aprendizaje. Y por último, miremoslo un poquito con sombrero de estudiante. Desde el punto de vista del estudiante, ¿yo qué puedo hacer? Aquí más que en tiempos de la clase, estamos pensando en tipos de usos. Podemos crear muy fácilmente juegos de roles y simulaciones. Esos son unos prompts, les recomiendo mucho que busquen a un profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania, se llama Ethan Mollick. Él acaba de publicar un libro que se llama Co-Intelligence y lleva un poco más de un año publicando cosas en su blog, en revistas del Social Science Research Network sobre uso de inteligencia artificial y crea juegos de roles y simulaciones. Tiene un GPT muy interesante que le ayuda a los estudiantes a practicar simulaciones, a practicar negociación con una simulación. Y es un prompt largo, le dice, tú eres un experto en negociación que le va a ayudar a los estudiantes, plantéales un escenario, con base en el escenario recibe sus respuestas, al final dales feedback. Antes, crear una simulación como esa era un trabajo de equipos de ingenieros durante años. Hoy en día yo lo puedo hacer en unas horas, dándole un buen prompt a ChatGPT y copiándoselo a mis estudiantes. Puedo usarlo como tutor, que me enseñe algunas cosas. Se equivoca, pero me enseña algunas cosas. Me puede resumir un texto, me puede dar información. Pero
También puedo hacer lo contrario. ¿Qué tal si le pido al estudiante que se ponga él en rol de profesor y le pido a ChatGPT que se ponga en rol de estudiante? Y hago un prompt como ese y le digo al estudiante, oiga, enséñele a ChatGPT. Y a ChatGPT le digo, oiga, aprenda de este estudiante. Y hágale preguntas difíciles, hágale preguntas como si usted fuera un estudiante de tal edad. Y lo hace bastante bien. Y cuando digo ChatGPT no me refiero específicamente a ese modelo. De hecho, con otros funciona muy bien. Con Claude, el modelo de Anthropic, funciona muy bien. Con Gemini funciona muy bien. Como coach o como mentor, y más que pedirle a ChatGPT que me escriba un texto, le puedo pedir que me ayude a revisarlo, que me dé feedback sobre mi texto. Puedo decirle, oiga, mi profesor me va a evaluar este texto con esta rúbrica del IB. Evalúelo usted con esa misma rúbrica, deme feedback y yo lo reviso. Hace poco una de mis estudiantes en el colegio donde trabajo, no es IB, pero hacen el programa AP, el programa estadounidense de Advanced Placement. Tenían esta semana sus exámenes. Ella me dijo, mira, yo no le pedí a ChatGPT que me escribiera el texto, pero hasta que no le pasé la rúbrica, leyó el texto y me dijo que estaba bien, no quedé tranquila. Y ChatGPT le ayudó a revisar su texto fila por fila de la rúbrica, dándole feedback y diciéndole qué mejorar. Ella escribió el texto, pero el feedback se lo dio ChatGPT. Y por último, puede ser como un copiloto, que es el que le ayuda a uno a completar la tarea. Para esto, desde el punto de vista del profesor, nos toca hacer una cosa muy difícil, y es pensar qué es fundamental del proceso de aprendizaje y qué es solamente una manera tradicional de hacer las cosas que no es fundamental del proceso de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo, como profesor, pensar que un adulto usa ChatGPT para escribir un texto. Y está bien, es un adulto que ya ha desarrollado sus habilidades, que no está haciéndole cortocircuito al aprendizaje. Como profesor sí tengo que hacerme la pregunta, escribir el texto, sufrir frente a la página en blanco, ¿es parte importante del proceso de aprendizaje de esta habilidad o no? Si lo es, no puedo pedirle a ChatGPT que lo haga por el estudiante, pero tengo que hacerme esa pregunta. ¿Qué es fundamental del proceso de aprendizaje y qué es solo una manera de hacer las cosas? Eso nos da un montón de retos a todos y aquí les dejo solo 5. Lo primero es que los resultados de ChatGPT a menudo son superficiales. Cuando uno lee un texto escrito por ChatGPT, después de un tiempo ya le ha cogido el estilito y entiende que, bueno, esto tiene muchas palabras difíciles, pero es superficial. O sea, la cantidad de información y la profundidad del texto es leve, es una cosa con milímetros de profundidad. Pero le ayuda a los estudiantes a hacer cortocircuito a la cognición, a hacer cortocircuito al pensamiento, y eso es peligroso. Por otro lado, los profesores tenemos que desarrollar un nuevo conocimiento, tenemos que aprender sobre inteligencia artificial para poder enseñarles a los estudiantes sobre inteligencia artificial. Un nuevo conocimiento. Tenemos que aprender ingeniería de prompts, y es toda una disciplina, pero tenemos que aprenderla para poder enseñarla. Tenemos, por otro lado, que acceder a múltiples herramientas, algunas costosas. ChatGPT gratis, 3.5, Claude gratis, Claude Haiku y Claude Sonnet funcionan bien, pero tienen ese problema. Yo los invito a que prueben un mes pagar un modelo de los pagos. Prueben un mes de ChatGPT 4 o un mes de Claude pago y noten la diferencia. Es una diferencia cualitativa importante. Y nos está trayendo nuevos costos, costos a todos. ¿Qué sistema educativo puede pagarle una licencia de $20 de ChatGPT a cada uno de sus estudiantes? Yo creo que ni siquiera la Universidad de Harvard. Es una cosa ridículamente cara. Y tenemos que pensar ese nuevo reto. ¿Cómo uso ese reto pedagógico? ¿Cómo uso inteligencia artificial sin eludir la cognición necesaria para aprender? Y eso depende del nivel en el que estoy enseñando. Si enseño en universidad es distinto a si enseño en escuela primaria o en escuela secundaria. ¿Cómo hago para pensar en actividades que los estudiantes hagan usando inteligencia artificial, pero no les quiten eso? Y tengo que yo tener conocimiento disciplinar profundo, porque si no, no voy a poder detectar sesgos, no voy a poder detectar alucinaciones en que el modelo es muy bueno en parecer decir la verdad, pero se está equivocando. Y no es que mienta, porque para mentir hay que tener intención. El modelo simplemente dice cosas que por su manera de funcionar no son verdad. No es que él sepa que no son verdad, pero eso quiere decir que nosotros tenemos que aprender cómo hacerlo. Creo que eso es un panorama muy rápido. Ahorita me siento un ratico a hablar con Andrés, pero les dejo algunas ideas sobre cómo utilizar inteligencia artificial en estos contextos.